Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema recta de regresión lineal. Bien, vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Dice, se realiza un estudio estadístico bidimensional del tiempo que han permanecido un grupo de clientes en una operadora telefónica. Los datos se registraron en la siguiente tabla. Entonces, X representa el tiempo en años y Y el ex cliente. Bueno, a partir de estos datos, nosotros vamos a construir una recta de regresión lineal. Esta recta de regresión lineal me permite predecir los valores de Y sobre los de X y apuesto también predecir los valores de X a partir de los valores de Y. Se obtiene justamente con estas ecuaciones para las rectas. Pero nosotros vamos a construir porque necesitamos encontrar cada uno de los valores, es decir, el promedio, las desviaciones estándar, las varianzas y los promedios que también necesito después. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tener esta tabla donde está ya encontrado los datos finales de X y de Y, así como tengo la multiplicación de X por Y, que está aquí, y X al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, que sería 64, y Y al cuadrado también, que este 3 al cuadrado sería 9. Así de cada fila están resueltos cada uno de los resultados. Al final de cada columna tengo la sumatoria, es decir, sumado todo de X da 64, de Y, de X por Y, de X al cuadrado y de Y al cuadrado. Entonces, para resolver, lo primero que vamos a calcular va a ser encontrar las medias aritméticas de X y la media aritmética de Y. Entonces, empecemos con la de X. La media aritmética de X viene a ser la sumatoria de X sub Y dividido para N, que es el total de datos. ¿Dónde encuentro la sumatoria de X? Aquí. La sumatoria de X sería el total, que son 64. 64 dividido para el total de datos, es decir, el total de valores que tengo. Cuento cuántas filas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, n viene a ser 10. Dividido 64 entre 10 me da 6.4. Ahora bien, vamos con la Y. Sería Y sub I dividido entre n. Bueno, la sumatoria de Y sub I igual la tengo al final, que sería este valor de 70 dividido entre 10. Esto va a ser 70 dividido por 10, pues es igual a 7. Listo, ya tengo las medias aritméticas. Ahora vamos a calcular la covarianza, es decir, S de X en Y. La hallamos con los valores de la multiplicación de X sub I por Y sub I dividido entre N y menos la multiplicación del promedio de X por el promedio de Y. Entonces, la covarianza va a ser igual. X sub I por Y sub I, justamente tenemos esta columna, la tercera, que es igual a 317, dividido entre el total de datos, que justamente era 10, menos. Bueno, el promedio de X que lo acabamos de encontrar, que sería 6,4, multiplicado por el promedio de Y, que sería 7. Realizamos estas operaciones y la covarianza de X en Y justamente toma el valor de menos 13,1. Listo, ya tengo las covarianzas y el promedio. Ahora vamos a calcular las varianzas, es decir, S sub X al cuadrado. Bien, ¿cómo calculamos las covarianzas? Vamos a utilizar la fórmula. Va a ser el resultado de X al cuadrado por F sub I dividido entre N menos el promedio de X al cuadrado. La covarianza en X, entonces, S sub X al cuadrado va a ser igual. La primera, X al cuadrado, esto.
X al cuadrado tengo la respuesta aquí. Es decir, x al cuadrado es 528 por f sub i, que ya lo habíamos calculado, igual sigue siendo 528. Dividido entre n, que ya teníamos que era 10, menos el promedio de x, que justamente fue de 6.4 al cuadrado. Entonces, s sub x al cuadrado va a ser igual. Realizamos todas estas operaciones y da el resultado de 11,84. Ahora necesito la varianza también de y. Entonces, s sub y al cuadrado va a ser igual. La misma fórmula, solamente que en vez de la x utilizaremos la y, es decir, y al cuadrado por f sub i, dividido entre n menos el promedio de y al cuadrado. Entonces, s sub y al cuadrado va a ser igual. Y al cuadrado por f, que justamente tenemos esta columna de aquí, que ya está multiplicado por f sub i, es decir, 656, dividido entre n, que era 10, menos el promedio de y, que lo acabamos de encontrar, que fue de 7, es decir, 7 al cuadrado. Resolviendo estas operaciones me da el resultado de 16,6. Listo, ahora sí ya podemos calcular las dos rectas de regresión lineal. Entonces, vamos a ponerle debajo. Primero calculemos la de y luego la de x. La de y, que era igual a y menos el promedio de y, igual a s sub xy, dividido entre s sub x al cuadrado, multiplicado por x menos el promedio de x. Entonces, y va a ser igual, menos el promedio de y. El promedio de y la tenemos aquí, que fue igual a 7, entonces menos 7 es igual. S sub xy, que justamente lo tengo aquí, menos 13,1 dividido entre s sub x al cuadrado, que está aquí. Sería 11,84 multiplicado por x menos el promedio de x, que era de 6.4 menos 6.4. Listo, ¿qué voy a hacer? Tratar de resolver estos valores. Entonces tendría que y menos 7 es igual. Voy a dividir ahora este menos 13.1 dividido entre 11.84 y me da menos 1.10, es decir, menos 1,10 multiplicado por x menos 6,4. Voy a realizar propiedad distributiva en estos valores para resolver, es decir, y menos 7 va a ser igual. Menos 1.10 por x es menos 1,10 x menos, realizamos distributiva. Ahora, menos por menos es igual a más y 1.10 por 6.4 es igual a 7,04. Por último, tengo que dejar solita la x, la y, perdón, este menos 7, pasar al segundo miembro como 1,10x más 7,04 y más 7. Entonces, y va a ser igual menos 1,10x y pues 7,04 más 7 me da como resultado más 14,04. Listo, entonces ya tengo el valor de la variable y. Ahora vamos a calcular el de la x. La fórmula era x menos el promedio de x es igual a s sub xy dividido entre s sub y al cuadrado y esto multiplicado por y menos el promedio de y. Reemplazo los datos, x menos el promedio de x, que era 6,4, menos s sub xy, que sigue siendo el mismo que teníamos antes, menos 13,1, dividido entre s sub y al cuadrado, bueno, s sub y al cuadrado, que era 16, aquí ya tenemos, 16,6, multiplicado por y menos el promedio de y. El promedio de y
que fue de 7. Entonces, menos 7. Listo, resuelvo las operaciones. X menos 6,4 es igual. Ahora tengo que dividir menos 13,1 dividido entre 16,6 y me da 0 menos 0,79 multiplicado por y menos 7. Listo. Ahora voy a realizar distributiva otra vez, x menos 6,4. Tendría que multiplicar 0,79 por y 0,79 por menos 7. Más por menos es menos. 0,79 por y, 0,79y. Menos por menos es más. Y 0,79 por 7 es igual a 5,53. Listo. Ahora sí, voy a dejar expresada solo la... en este punto solo dejo dejar expresada o despejada la x. Es decir, menos 0,79 en y más 5,53 y más 6,4. Entonces, x va a ser igual menos 0,79 en y dividido, más 5,53 más 6,4. Y eso me da 11,93. Listo. Entonces, las rectas de regresión lineal o las rectas que me permiten calcular cómo se aproxima estos puntos sobre la recta, justamente son estas dos rectas, que me permite saber cuál es la tendencia de x en y de y en x. Muy bien. Con estos valores podemos realizar algunas gráficas, pero con que encontremos las rectas es suficiente. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.